Muy buenos días, mi nombre es Ruth Fajardo Romero, estudiante de Ingeniería de Sistemas del grupo 52. Esta es mi identificación, como pueden ver ahí, y estamos hablando sobre la unidad 1, que es la introducción al análisis del circuito resistivo. Yo soy el estudiante número 4, por lo tanto me tocó hablar acerca de la potencia. Para ello, tomé la pregunta problematizadora, que es si existe alguna diferencia fundamental entre el concepto potencia eléctrica y energía, y cuál es. Si nosotros podemos mirar acerca de la potencia, miramos por ejemplo un automóvil. ¿Cómo podemos medir esa potencia o conocerla? Es a través de analizar el motor. Mientras que la energía es una unidad de tiempo que podríamos caracterizarlo o compararlo al combustible que hace mover el automóvil. Entonces sería potencia igual a energía sobre tiempo. En la electricidad la potencia no se mide en caballos de vapor, se mide en vatios. Entonces un vatio es igual a un Julius sobre un segundo. Un vatio nos dice cuánta energía se ha usado por segundo. Si sabemos cuántos segundos lleva funcionando un aparato, en este caso el automóvil, que consume, por ejemplo, un vatio, podremos calcular con una simple multiplicación la energía total consumida. De todo lo anterior sale la unidad de medida para la energía que se usa en electricidad, que viene a ser el vatios hora. Un vatios hora es un joule durante una hora. Un vatios hora es la energía consumida por un aparato de un vatio de potencia durante una hora, o lo que es lo mismo, durante 3600 segundos, porque en una hora hay 3600 segundos. Esto es la potencia. En el inciso anterior definimos el voltaje como la capacidad de mover una carga eléctrica de un punto a otro. En razón de que tal capacidad de hacer trabajo requiere de una energía provista de una fuente de voltaje, entonces definimos la energía eléctrica como esa capacidad para hacer el trabajo utilizada por el mover cargas eléctricas. Esta se mide en joules y se representa con la letra W, que es una unidad convencional de energía eléctrica que utilizan los comercializadores de energía en vatios hora. Sin embargo, para hablar de energía, de estas unidades de energía se utiliza con más frecuencia otra carga eléctrica, conocida como potencia, que se define como la capacidad de absorber o cargar energía terminada en determinado tiempo. Podemos decir lo siguiente. Potencia es igual a los vatios sobre el tiempo, ¿sí? Como podemos ver ahí, es la energía. Si podemos mirar acá, la energía en joules, y el tiempo es el tiempo que lo podemos representar con la letra S en segundos. En términos de los parámetros eléctricos se puede mostrar que potencia es igual a los, si nosotros podemos mirar acá, potencia igual a vatios por electricidad, ¿cierto? Donde el voltaje, perdón, la V nos representa voltaje. El voltaje a través de un elemento, que lo identificamos con la letra I, es la corriente que pasa por el mismo elemento por convención. ¿Sí? Se ha definido que el elemento está absorbiendo potencia si la magnitud de esta es positiva. Pero si por lo contrario, este elemento que está suministrando la potencia, entonces vendría a ser negativo. La potencia eléctrica entonces es un término fijo y especificado por la compañía eléctrica con el contrato entre esta y el usuario, mientras que la energía eléctrica es un término variable y que va cambiando mes a mes en función del consumo de electricidad que lleve a cabo el usuario con sus electrodomésticos. Con todo lo anterior que pudimos analizar, vamos a hablar acerca de la ley o efecto Joule. Es en honor este nombre a su descubridor, el físico británico Jack Hammett. Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los constantes choques que sufren los átomos en el material del conductor, por el cual hace una circulación elevando la temperatura del mismo. Ahora, el movimiento de los electrones en un alambre es desordenado, como podemos ver acá. Esto provoca continua colisión
con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio alambre. Cuando nosotros hablamos de esto, podemos mirar entonces lo siguiente. Podemos ver, por ejemplo, que vamos a encontrar tres cosas importantes acá. Una es el elemento activo. ¿Qué significa eso? Es un fenómeno porque los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el otro material a través del cual están siendo conducidos. Encontramos el circuito, que es ese circuito eléctrico, son representaciones gráficas de elementos conectados entre sí para formar una trayectoria por la cual circula la corriente eléctrica. La más común es la batería de pila, como la podemos ver acá, y esta representación gráfica es una batería o pila y ocurre una luz o una reacción química que proporciona la energía necesaria para separar las cargas eléctricas en las terminales positivas y también en las negativas. Como podemos nosotros mirar ahí, si nosotros en el tema de la bombilla, al prender el interruptor, es que la resistencia de filamentos transforma calor, ¿cierto? Y lo que hace es que se irradia una luz blanca. La ley de Joule nos habla de transformar potencia eléctrica en calor. Sin embargo, una bombilla eléctrica no sucede lo mismo. En una bombilla eléctrica, una parte de la energía eléctrica que extrae del circuito en calor y otra parte de la potencia eléctrica la va a extraer del circuito de la parte de potencia eléctrica que extrae luz, que es otro tipo de potencia. Como podemos ver acá, encontramos también el elemento pasivo. En este caso vamos a ver elementos pasivos que son los que no tienen la capacidad de controlar la corriente por medio de otra señal eléctrica. Ejemplo, de estos componentes electrónicos pasivos son los condensadores, encontramos las resistencias inductores y los transformadores y diodos. Con esta ley podemos calcular mediante un método sencillo o predecir la potencia que una resistencia eléctrica transforma al calor cuando sea atravesada por una intensidad de corriente. Entonces nos quedaría potencia igual a voltaje por intensidad de corriente. También tenemos otro concepto muy importante y es la ley de Ohm. Esta ley de Ohm podemos mirar que fue en honor también al físico y matemático alemán Georg Simon. Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Se establece que la diferencia de potencial en el caso del voltaje que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por él directamente, haciendo algo proporcional a la intensidad, ¿verdad? Que circula por el citado conductor. Ohm lo que hace es completar la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica. La resistencia nosotros las conocemos en esta representación. Para nosotros también significa un obstáculo. Por eso se le llama que es una resistencia a la hora de ir la energía, haciendo todo este paseo, este paso por este lugar, va a encontrar esa resistencia, que es el factor de proporcionalidad que aparecen en la relación entre el voltaje y la corriente eléctrica. Entonces, voltaje por resistencia igual a resistencia por corriente eléctrica. La fórmula anterior se conoce como fórmula general de la ley de Ohm y es la misma. Voltaje corresponde a la diferencia de potencial. La resistencia es la intensidad de la corriente. Las unidades de esas tres magnitudes en el Sistema Internacional de Unidades, respectivamente las conocemos como voltios para representar acá con la V, y los ohmios que se representa con este símbolo y los amperios que vienen a ser representados por la letra A. Entonces, en este caso, si nosotros podemos ver acá, tenemos voltios igual a resistencia por corriente eléctrica. Vamos a mirar entonces
con base a esto el concepto acerca del circuito, como mirábamos acerca de la pila, en la relación tensión por la intensidad, nos dice la potencia total que esta pila se introduce en el circuito. En el ámbito contrario, nuestro elemento fuera un pasivo, es decir, un elemento que saca energía del circuito, como puede ser una bombilla o un motor. La relación tensión por la intensidad nos dice la potencia total que este pasivo extrae del circuito. Entonces es del circuito eléctrico y va a dar igual lo que hace el pasivo con la potencia. La relación voltio por corriente eléctrica se va a seguir cumpliendo. Entonces, muchas gracias. Esta es la presentación que quería compartirles. Ha sido un tema muy interesante del cual sé que vamos a seguir profundizando y personalmente para mí ha sido una experiencia muy importante porque realmente puede uno entender esta temática de una manera más completa y adquirir un conocimiento profundo de lo que son los circuitos resistores. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.